Primero que nada, le agradecemos muchísimo a Helio Masferrer que nos acompaña aquí en De Pisa y Corre. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir con un público tan interesante como tienen ustedes algunas experiencias académicas. Gracias, doctor. Para que nos ayude a entender y nos explique a los que no conocemos a fondo, a los que tenemos vaga información de este Papa emérito que falleció, Benedicto XVI. ¿Quién es Benedicto XVI y por qué la importancia de recordarlo y lo que hizo cuando estuvo al frente de la Iglesia Católica? Bueno, lo recordamos en realidad porque tuvo la valentía de renunciar. O sea, los hombres de poder, cuando tienen el poder, no es fácil que lo suelten, ¿no? O sea, hay una suerte de magia del poder. Aquí él vivió la guerra, la Segunda Guerra Mundial, em, tuvo una experiencia muy traumática en la guerra porque a los 14, 15 años que te manden al frente a hacer, fue prisionero de guerra de los aliados, ¿no es cierto? Etcétera. Y ya era seminarista, o sea, es interesante esta experiencia personal. Él quería ser sacerdote, pero ahí lo reclutan. Entonces le toca también vivir la posguerra y la crisis de las iglesias en Europa, porque la crisis de las iglesias en Europa, hay que tenerlo claro, no solo es el catolicismo, también luteranos, anglicanos, etcétera, están en crisis en Europa, ¿no? Entonces le toca vivir esto y de alguna manera los intentos de arreglar el asunto, y es un hombre clave en el Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, que en 1962-65, en que se intenta renovar la Iglesia Católica. Bueno, nació en el 1927, ¿no es cierto? Entonces, pero después es también de los que se asusta con la renovación de la Iglesia Católica. Y entonces ya de cardenal a frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se pone muy conservador y persigue a todos los innovadores, e incluso prohíbe a más de 100 teólogos dar clases en universidades católicas, entre ellos Hans Kuhn o Kim, ¿no? Como lo quiera pronunciar. Entonces, eh, podemos decir que es un personaje muy ambiguo, eh, pero muy concreto a su vez, ¿no? Entonces, él va haciendo toda la carrera burocrática en la Iglesia Católica, es el brazo derecho de Juan Pablo II, pero cuando le toca a él tener, eh, llevar las riendas de la Iglesia Católica, ahí es donde se espanta, porque ahí ve que una cosa es estar hay un dicho que dice que una cosa es estar de borracho y otra de cantinero, ¿no es cierto? No es la mejor figura, pero en definitiva no era lo mismo estar de asistente del brazo derecho de Juan Pablo II a estar en los zapatos del Papa. Y ahí ve que el asunto necesita un cambio radical. Y ahí tiene la altura de llamar a Bergoglio, que había sido su competidor, ¿no? Bergoglio tenía muchos votos, pero no lo suficientes. Él tenía más votos, pero no lo suficientes. Bergoglio declinó por él. Y 8 años después llama a Bergoglio y le dice, en definitiva, tenías razón, me voy. ¿No? Eso, sufragio efectivo, no reelección, ¿no es cierto? Entonces, se va y, y entra Bergoglio, ¿no? Que es la curia romana y todo esto, es un terremoto, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, porque después es un hombre muy europeo, ¿no?
cuando se agarra de las greñas con el Islam, eso va contra el Concilio Vaticano II. O sea, el Concilio Vaticano II plantea el diálogo con las religiones. Y plantean que la gente puede salvarse aunque no sea católico y cristiano, ¿no? Y que también habrán cristianos y católicos que se irán al infierno y otros al cielo, y habrá musulmanes o budistas, etcétera, que también se irán al infierno, se irán al cielo. Entonces, el Vaticano II se hace también una autocrítica y los judíos de ser deicidas pasan a ser nuestros hermanos mayores, ¿no es cierto? O sea, hay toda una autocrítica sobre la relación con la colectividad judía en el Concilio Vaticano II, etcétera. O sea, hay muchos cambios. Entonces, él no se da cuenta, hace lo que le dicen, es un hombre de la iglesia, pero cuando está arriba dice, por acá no. Entonces, el otro asunto es que su problema es el relativismo. Entonces, el relativismo lo pone fuera de la iglesia. Pero el problema que tiene la iglesia es el relativismo al interior de la iglesia, ¿no? O sea, ¿y cómo se expresa el relativismo al interior de la iglesia? Con el sacramentalismo. O sea, hay gente que cree que porque va a misa todos los domingos, comulga una vez al mes, ¿no es cierto? Y ya tienes amarrado el cielo, ¿no? Y entonces, como teólogo, Ratzinger dice, no va por ahí, pero no se anima a hacer los cambios que hace Francisco. Entonces, este es, por un lado, se le pueden criticar muchas cosas. Ahora, no hay muerto malo, ¿no es cierto? Se le puede criticar muchas cosas. Lo de los pederastas, la iglesia siempre encubrió pederastas, porque pone, y todavía sigue poniendo, el prestigio de la iglesia por encima de la justicia y las víctimas, ¿no? Pero a él le revienta el asunto, pero los otros hacían lo mismo, pero en el oscurito, ¿no? Y entonces, Juan Pablo II, Paulo VI, Juan XXIII, Pío XII, todos taparon pederastas, ¿no? O sea, a él le revienta el tema. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI, ya hay otro concepto de los derechos humanos, y entonces ahí se le van encima, ¿no es cierto? Entonces, es un hombre muy interesante, porque nos muestra la humanidad, ¿no? O sea, ya no sé, eso que es el vicario de Cristo y el Santo Padre, estas cosas de sacralización de la imagen, no, él es consciente. Incluso, no sé, tú recordarás, bueno, tú eres joven, cuando hace unos años, cuando se reúne con Bergoglio, en forma muy simbólica, hay 3 cajas de cartón con todos los datos tenebrosos de la curia romana, que le entrega, ¿no? O sea, están ahí arriba de la mesita de donde están platicando las cajas, donde le da la neta de los problemas de la curia romana. ¿Qué hay? Entonces, es un personaje importante. Ahora, no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo con el personaje, eso es otra cosa. Como científico social uno puede decir que es importante. Como ciudadano del mundo, pues ya es otro negocio. Sí. Doctor, Tú me preguntarle, entrevistas como antropólogo y no como ciudadano. y como ciudadano, ¿usted cómo lo vería? Como un buen papa, un hombre que más allá de la Iglesia Católica vio las cosas como un teólogo para poder entender los cambios que estaban sucediendo en ese momento en el mundo, como bien lo plantea usted, le tocó el pleno hervor de todos los cambios, no tuvo el valor de hacer los cambios necesarios en la Iglesia Católica, hasta como usted lo menciona, viene Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio. Este hombre no podríamos recordarlo como No, un gran papa.
No, yo creo que sí. Digamos, porque tuvo la valentía de sentar las bases para romper el eurocentrismo de la Iglesia Católica. O sea, él sabía que Bergoglio será hijo de su papá era italiano, lo que tú quieras, pero es argentino, viene del fin del mundo, como bien dijo, ¿no? Entonces viene del fin del mundo, viene del sur con otra mirada. Y además es jesuita. Y los jesuitas son rudos, ¿no? Entonces, él sabe cuál es la medicina, ¿no? Pero no tiene, él reconoce, y eso te digo, es un hombre de poder con un sentido de la autocrítica que hay que valorarle. Él se da cuenta que no puede, él no puede hacer los cambios que necesita la curia romana, ¿no? Y entonces llama a un bateador emergente que sí le va a entrar con el bate. Entonces, ahí. Ahora, después, evidentemente, eso de censurar a más de 100 teólogos porque no le gustaba la propuesta, prohibirle hablar a Leonardo Boff, que es un tipo muy interesante, y él que arma la encíclica esta del Papa sobre la tierra y la ecología y todo esto, pues, podemos estar absolutamente en desacuerdo, ¿no es cierto? O sea, proteger a los pederastas es el que dirige el ocultamiento a Marcial Maciel, pero luego, ya cuando está agonizando Juan Pablo II, llama a las víctimas de Maciel a declarar y lo condena al silencio a Maciel. O sea, estamos hablando de alguien que de alguna manera también, para decirlo en términos políticos, tiene claro lo que es posible en un momento dado y entonces juega lo más que puede hasta donde es posible, Ok. ¿no? Entonces, estamos hablando en un aparato burocrático como la Iglesia Católica, nadie dice lo que piensa hasta que llega a la posición que quiere llegar. Mientras tanto, las buenas ideas son ideas del jefe, ¿no es cierto? Entonces, él acepta las ideas del Papa, del jefe, y después, cuando ya está de Papa, se da cuenta que hay aparatos burocráticos al interior de la Iglesia Católica que operan en automático, operan solos. Y entonces ahí él se, ahí llega a reconocer su incapacidad, su debilidad, ¿no? Que como parte de ese mismo aparato no lo puede cambiar. Entonces ahí llama Hay a quien ver sí se va a atrever, ¿no? a quien sí se va a atrever, un hombre que viene del sur, ¿no? Llama a Messi. Y debe de estar feliz, ¿no? Por el recién campeonato del mundo. Seguro. Llama a Messi y le dice, no, a ti te toca, porque eh, tengo buen juego, pero no me alcanza. ¿No? Sé dónde está, pero no me alcanza. Síguele tú. Y cada tanto se reunían con Bergoglio a intercambiar experiencias, ¿no? No eran visitas de protocolo, algunas sí las hacían públicas, pero otras estaba ahí a la vuelta, a 100 metros de distancia. O sea, eh, yo creo que él le dio muchos tips a Bergoglio de cómo manejarse con los grupos internos. Y Bergoglio ha visto todo esto, tranzas, auténtica corrupción, ¿no? O sea, la compra de ese edificio en Inglaterra con dinero para las misiones por más de 400 millones de libras esterlinas, ¿no es cierto? O sea, cosas. El otro que le protege a sus sobrinos, bueno, ya que son los sobrinos del cura, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? Entonces, es un hombre interesante, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por su tiempo, doctor.